Al transcurso de los años he podido aprender algo en la palabra de Dios. Estoy aprendiendo. Si me mira que me equivoco, es que estoy aprendiendo todavía. Pero al transcurso de los años es de aprender en la vida que emprendemos. Sabe que hoy en día se hacen seminarios de entrenamiento para la preparación de la gente, cómo hacer un buen trabajo. En su educación los preparan, se preparan para servir lo mejor que pueden, para hablar mejor, para conocer mejor cómo es el lugar donde usted trabaja, de cómo servir a la gente y cuánta cosa hoy en día preparan a la gente para ser efectivos. Claro que van a ser efectivos en su trabajo, en su educación, en su vida, en la sociedad en que vivimos. De hecho, hay seminarios para todo. Hace algún tiempo atrás me invitaron una persona a mí para que yo fuera a un seminario de finanzas, y yo fui y miré que este hombre había agarrado la mayoría de los versículos que él los hablaba, pero eran de la Biblia, y estaba enseñando, y lo enseñaron por medio de internet. Yo estaba ahí, el boleto costaba como $78, $80, y esta persona me lo compró a mí, me dijo: yo quiero que usted vaya. Y yo fui y me gustó, y había mucha gente interesada en querer cambiar su sistema o modificar o poner en orden sus finanzas. Y entonces hablé con una persona a quien yo aprecio mucho y es parte de mi familia, y cuando yo le hablaba me dijo: yo también fui a ese seminario. Y me dijo: pero en verdad no me gustó. Yo le dije: ¿por qué no? Si tiene bases de la palabra de Dios. Y él le dijo: no, porque como que ese hombre no tiene esa manera o esa seguridad de lo que está hablando. Yo le voy a decir algo: cuando de la palabra de Dios sale, téngalo por seguro que trabaja. Amén. Todo lo que sale de la palabra de Dios, si lo ponemos en práctica, va a trabajar. Ahora bien, ¿cómo se prepara la gente para vivir en este mundo? Este mundo está de mal en peor cada día. Las vidas de los seres humanos parece que cada día aumenta más la violencia, el carácter, las palabras que salen de nuestra boca del ser humano son más agresivas de los unos para con los otros. Se fija que el mundo en que vivimos cada día está peor y peor. No va a mejorar, al menos que haya personas que puedan llevar mejor resultado. Yo les diré por qué sucede esto. De acuerdo a la Biblia, hay algo que nosotros podemos hacer de cómo poder arreglar áreas de nuestra vida de acuerdo a la palabra de Dios. Hay algo bien importante. La Biblia nos enseña que este mundo en el que vivimos no está mejor ni va a ser mejor. Tenemos que aprender esto, iglesia. Vivimos en tiempos difíciles, y creer que a veces llega la gente a pensar que los problemas de la vida son tan grandes que no hay nada que se pueda hacer. Se ha llegado a pensar que los problemas son tan grandes que nosotros no somos responsables de esos problemas que suceden. Y le voy a decir, estamos equivocados. Este mundo necesita gente de cambios. Este mundo necesita gente que necesita estar involucrada. Si este mundo va a cambiar algo, alguna parte, nuestra economía, nuestra política, nuestra sociedad, nuestra educación y nuestra situación actual a una calidad de vida, hay que ir a la palabra de Dios. Pero tenemos que llegar el momento de cuando tenemos que ofrecer algo. Nosotros tenemos que ofrecer algo a la gente necesitada. Gracias por ese entusiasmo que le gusta a ustedes, que usted puede ser el que lo puede motivar. Pero es la gente que tiene buenos principios morales. La que va a ayudar a la gente de este mundo es la gente que tiene principios morales, que no se dejan llevar por lo que está ofreciendo y desviando a la humanidad de Dios sin Dios en sus vidas. Vaya conmigo al capítulo 7 del Evangelio según San Mateo. Nuestra generación comienza, el cambio va a comenzar de este tiempo que vamos a empezar. Es en nuestra generación, en los hijos suyos y en mis hijos. Cuando una casa está bien fundada, está fundada bajo principios morales. Amén. Yo voy a hablarles en esta mañana algo bien importante que está ahí, ahorita lo va a mirar en la pantalla, y habla sobre cómo edificar nuestra casa. El Señor Jesús nos habla de una manera en el capítulo 7. Yo sé que hay gente que lo ha leído, y aún gente que nos está mirando ahorita todavía por internet o por otros medios, están mirando y hablando del capítulo 7 del Evangelio según San Mateo.
Y hay algo bien importante. Jesús dijo esto, capítulo 7, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, note que dice y las hace. Usted puede rayar ahí en su Biblia, que al cabo de su Biblia, note que dice y las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y dice la palabra de Dios, descendieron lluvias y vientos, y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, ráyele ahí abajito, y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Diga conmigo, esta es palabra de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes saben que cuando la Biblia habla de la casa, habla de un hogar, habla de una familia. Una familia que de acuerdo a la Biblia tiene que ser basado a lo que Dios dice entre un hombre y una mujer. Porque hoy en día el mundo que tenemos, a todo le llama familia. La mafia en los años 60, 70 por allá se llamaba la familia. Las pandillas se llaman familia. Todos se llaman familia. Pero la familia que habla la Biblia habla de un hombre y una mujer, donde de ahí de ese hombre y esa mujer nacieron hijos. Y esos hijos fueron empezando a tocar el mundo en el que vivían según la generación, según la década, según los años. Ahí tocaron ese mundo. Ahora yo quiero que se dé cuenta, el Señor Jesús dijo algo de gran valor, que es de gran valor mirar en esta mañana. Y fue que cuando esta casa fue edificada, dice la palabra de Dios, sobre la roca. Y dice la palabra de Dios que empezaron a llegar la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y dice la palabra de Dios que no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Yo no sé cuántos de ustedes saben que cuando usted va a edificar una casa, antes de edificar la casa, usted necesita unos planos. Estos planos que están aquí le enseñan a usted todo lo que va a ser la casa, desde el cimiento, que tanto cimiento tiene que llevar, cómo se va a poner la estructura de la casa, y así sucesivamente empieza la casa. La casa no se hace, hermano, de la noche a la mañana, se lo digo por experiencia. La casa se va a llevar un tiempo para poder levantarla desde abajo hasta arriba. Obviamente que Jesús no está hablando de una estructura material, sino una estructura espiritual. Pero Él nos habla en términos naturales para que entendamos nosotros que así como la casa material necesita cimiento, la familia de hoy en día necesita principios morales. Entiéndame esto. Entonces vamos a hablar de principios. Yo quiero que entienda algo y ponga mucha atención. ¿Qué es un principio para usted? Un principio, usted lo va a mirar ahorita ahí en la pantalla, tiene 4 puntos, yo lo saqué del diccionario y yo me di cuenta de esto. Un principio es el comienzo de algo, ¿ok? Es la base del fundamento, es la regla de conducta. Estamos hablando de principios morales y normas de acción. En otras palabras, lo que usted va a edificar en su casa tiene que basarse en principios morales. Ahora entiéndame por favor, hay algo que yo quiero que en esta mañana usted se dé cuenta. Entonces, un principio es de gran valor. Es una casa donde el temor de Dios está ahí, donde se honra a Dios. Un principio es saber escoger lo que es más importante como fundamento de nuestro hogar. Si cuando una familia pone ese principio como fundamento, será en gran manera prosperada. Entienda esto, vamos a la palabra de Dios ahorita y yo quiero que entienda algo. Y hablo, será prosperada, pero hablo de una prosperidad en todo lo que cabe la palabra prosperidad. Cuando la gente hoy en día habla de prosperidad, rápidamente piensa en la moneda que vivimos. Y no crea que toda la persona que tiene mucho dinero está contenta y feliz, siempre hay algo que le falta. Entonces, cuando hablamos de la prosperidad, vamos a hablar de todo lo que cabe en la palabra. Primero, hermanos, la Biblia dice que si nosotros queremos que Dios bendiga nuestra casa, dice buscar primeramente
El reino de Dios y su justicia. Y luego, ¿qué dice? Entonces todas las demás cosas vienen por añadidura. Entonces la prosperidad no son las añadiduras, sino es primero buscar a Dios. Entonces, si nosotros establecemos algo como principio de buscar a Dios, vamos a poner primero lo que el Señor le dijo al pueblo de Israel, y era el temor, aprender a temer a Dios en nuestras vidas. ¿Sabía usted que el temor de Dios trae sabiduría? Vaya conmigo al libro de Proverbios, capítulo 1. Si usted establece eso en su casa, la Biblia me enseña a mí que usted está aplicando sabiduría a su casa. La Biblia dice en el capítulo 1 del libro de Proverbios, el versículo 7, note lo que dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea que el comienzo de una vida exitosa en este mundo es temer a Dios. La base del fundamento de un ser humano es temer a Dios. La regla de la conducta de un ser humano es temer a Dios. La norma de nuestras acciones es aprender a temer a Dios. Y si nosotros aprendemos a temer a Dios, dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es temer a Dios. Dice la palabra de Dios: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Salmo 111, versículo 10. Note lo que dice la palabra de Dios, Salmo 111. Estamos hablando del principio del temor a Dios. Qué importante es mirar eso. Qué importante ver cómo los hogares se van fundamentando, se van estructurando. Cómo esa persona puede salir adelante cuando tiene principios morales en su casa. Capítulo 11, versículo 10 dice la palabra de Dios: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. De Jehová. Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. Su olor permanece para siempre. En otras palabras, que cuando una persona aprende a temer a Dios, la Biblia dice que la sabiduría viene a ser parte de su vida. Ahora, la sabiduría no solamente es para inventar cosas, sino para dirigirse en el mundo en que vive. Y eso tiene que aprenderlo. Esto es un principio muy beneficioso que nos enseña hoy en día en los hogares. ¿Se ha sentado alguna vez usted con su hijo y decirle: mi hijo, aprende a respetar a Dios? Cuando vamos a la iglesia es la casa donde la presencia de Dios está, donde se nos enseña la palabra. ¿Se ha sentado usted a veces a buscar a su hijo y enseñarle quién es Dios? ¿Sabe que la sabiduría es importante hoy en día para nuestra generación que vivimos? Vaya conmigo al libro de Proverbios, capítulo 4. Es importante, iglesia. Nosotros vivimos en una generación completamente desubicada. Está viviendo de una manera, ¿cómo le diré? Fuera de lo que Dios quiere. Nosotros estamos mirando muchachos que mueren a muy temprana edad. Miramos una generación sin temor de Dios. Y si no hay temor de Dios, no hay sabiduría para dirigir su vida. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 4, el versículo 3, este es el rey Salomón. Y está hablando de algo que él vivió. Versículo 3 dice: porque también yo fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Ustedes saben eso, ¿verdad, mamá? Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No las dejes, que ellas te guardarán. Ámalas y te conservarán. Sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza y corona de hermosura te entregará. Oye, qué tremendo. Imagínate usted que un muchacho, una muchacha de hoy en día abrace el temor de Dios. Será una persona muy inteligente, muy sabia. Oye, abrazará, conocerá y dice: yo no hago estas cosas nada más así por así.
Tengo que pensarlo con sabiduría, dirigir su vida de una manera tremenda. Y es algo que nosotros tenemos que mirar hoy en día. Hace falta hoy en día padres así que den a sus hijos estos principios para que no sean unos muchachos más en este mundo víctimas de las situaciones, sino que con sabiduría den salida a sus vidas y sean motivación para otros que se dirigen sin sabiduría, donde van sin Dios en sus vidas. Hay muchos muchachos dirigiéndose mal en este mundo. Oye, usted mira los conciertos de la música así, hermanos, están llenos de muchachos, llenos de muchachas, hermanos, que los papás ya no hayan qué hacer con ellos. A veces yo he oído papás que dicen, pero ¿cómo le hago? Pastor, ore por mi hijo. Yo siempre pregunto en mi mente, ¿qué le enseñó a su hijo en su casa? ¿Qué fueron los principios morales que estableció en su casa? Mi hermano, yo nunca quise y nunca les di el ejemplo a mis hijas de que como yo era antes, hacían ellas. Porque mi vida antes sin Dios no fue nada agradable. Y aún todavía lidio con ella. Entonces yo nunca les enseñé a ellas eso. De hecho, hace años atrás, bueno, yo tengo fotos de cuando yo era un muchacho, 17, 18, 20 y cuantas así, ¿no? Y en ese tiempo mi vida era una vida fuera de lo normal. O sea, yo vivía una vida como todos. Y en esa vida tenía muchas fotos que nos tomábamos. Y una vez una de mis hijas llega a la casa de mi hermana y le enseñé una foto donde yo cargaba un barril de cerveza. Y estaba así. Y mi hija me lo dijo. Yo le dije a mi hermana, yo no quiero que le enseñes esas fotos a mis hijas. Usted va a decir, ay pastor, ¿cómo se va afuera de la razón? Yo le dije, porque ellas no conocieron un papá así. El papá que ellas conocieron fue un hombre convertido a Dios. No hay necesidad de que yo les enseñe a ellas lo que yo era antes. Ellas me creen a mí, yo les digo lo que yo fui antes. A veces nosotros nos jactamos y le decimos, mira mi hijo, así era yo, así debe ser usted. Está mal, porque usted debe irse a la palabra de Dios. Si usted quiere que sus hijos impacten esta generación, use este libro que lo va a llevar a vivir una vida mejor. Mi vida no fue mejor cuando yo estaba sin Dios, iglesia. Mi vida no estaba bien. Yo tuve que reconocer que yo necesitaba a Dios en mi vida. Entonces yo enseño a mis hijas a la vida que yo aprendí a vivirlo de acuerdo a la palabra de Dios. Porque a veces, hermano, nosotros queremos impresionar y traemos una amargura en su corazón por impresionar de una manera incorrecta. Eso no dice Dios, eso no dice la palabra. Los principios morales es establecer bases de lo cual está usted fundado en la palabra de Dios y de lo cual usted va a dejar que sus hijos empiecen a caminar para que sean un impacto a la sociedad donde vivimos. Ahora escuche esto, yo estaba mirando esto y dije, qué tremendo, Señor, ¿por qué la gente somos así? Bueno, hacen falta hoy en día padres que den a sus hijos este principio para que no sean unos muchachos más en este mundo. El otro principio es saber honrar a Dios en sus vidas y con sus vidas. Dios le dijo a Samuel algo que hasta hoy en día está vigente. Vaya conmigo al libro de Samuel capítulo 2. Primera de Samuel capítulo 2. Vaya conmigo ahí. Dice la palabra de Dios esto. Qué tremendo, iglesia. Esto está vigente todavía. El domingo que viene yo quiero hablarle a usted de lo que importante que es el Antiguo Testamento y cómo concuerda con el Nuevo Testamento. Estoy estudiando algo que ha tocado mi corazón y yo estuve estudiando esto y el Señor le dijo a Moisés, yo quiero que le digas esto al pueblo y lo tengan perpetuamente, porque esto es lo que yo requiero. A veces nosotros olvidamos de lo que Dios mandó en el Antiguo Testamento y nos ponemos en el Nuevo Testamento. Hay gente, hermano, que quiere andar en el Antiguo y hay otra gente que quiere andar en el Nuevo. Hay gente que quiere guardar la ley y otros que quieren andar en la gracia. 1000 veces yo prefería la gracia. ¿Qué usted necesita? ¿Qué quiere? Hermano, usted se va a dar cuenta el domingo que venga en la mañana lo importante que es estar en la gracia de Dios. A veces nosotros no valorizamos porque no entendemos, no estudiamos, no sabemos lo que sabe, hermano, que cuando usted va a la escuela y le enseñan historia, usted se da cuenta de cosas que pasó en este país. Cómo se fundó, cómo hubo vidas que se perdieron para que usted y yo hoy en día estemos sentados en esta silla bien a gusto, con aire acondicionado y sin que nadie nos molestara. Alguien tuvo que morir para que usted y yo viviéramos libres. Alguien tuvo que morir en su país donde usted viene, de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, de México, de Puerto Rico. Tienen sus historias. El mundo de Dios tiene su historia.
Dios marcó una ley, estableció su palabra, marcó los mandamientos, los estatutos, para que el pueblo supiera quién es la autoridad y cómo Dios demanda de nosotros. No me diga usted a mí, oh, pero Dios es bueno. Sí es bueno, pero Él no pasará por inocente al culpable. Y dice la palabra de Dios en 1 de Samuel capítulo 2 versículo 30, dice la palabra de Dios: por tanto Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre añadiría delante de mí perpetuamente, mas ahora así ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Qué va a hacer Dios con los que le honran? Diga conmigo, lo va a honrar. Ahora, ¿sabe usted lo que qué hace Dios cuando lo honra? La palabra honrar quiere decir, Él enseña a alguien que Él le da su lugar a Él. En otras palabras, la gente valoriza a la persona que le honra a Dios porque Él es de bendición. Pero dice la palabra de Dios que Dios le dijo, pero a los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Por qué nuestra generación de hoy en día está muriendo prematuramente? Porque han despreciado a Dios. Y toda persona que desprecia a Dios, tarde que temprano se le llegará su hora. Tenga esto muy en mente, si lo podemos escribir en algún papel y ponerlo en nuestra casa, ponerlo así: porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Cómo se honra a Dios? Híjole, ¿cómo se honra a Dios? Si usted lee la historia esta, se va a dar cuenta que Saúl desobedeció a Dios. Honrar a Dios se le honra obedeciendo a lo que Él manda. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Honrar a Dios es obedecer lo que Él te pone como regla, como autoridad, como fundamento. Usted en la casa que vive, usted no mira los cimientos, pero esa casa tiene cimientos. Abajo de su casa hay un cimiento como de un pie y medio. Ese fundamento sostiene toda la estructura de la casa. Cuando vienen los tornados, bueno, ahora que han pasado así, ahora están haciéndolos de puro cemento, hermanos. La casa dice que no aguantan los tornados. Ok, pues vamos a ver eso de un día. Pero entonces esa casa se sostiene porque en los cimientos le ponen unos tornillos que van a agarrar todo la estructura de la casa, el esqueleto de la casa, y lo amarran de tal manera que eso va a sostener toda su casa. Cuando usted, escuche esto, cuando usted pone este cimiento de honrar a Dios, le dice: toda la palabra de Dios, hijo mío, se tiene que obedecer. Si tú obedeces la palabra, te va a ir bien. Si haces lo que Dios manda, Él te honrará. Y si Él te honra, prepárate, porque grandeza de días vienen a tu vida. No, ese puro amén está muy apenas. ¿Cómo la ve? Obedecerlo a lo que Él os manda que hagamos. Andemos en lo que Él manda. Pueblo de Dios, hoy en día esto está muy en poco en nuestros jóvenes. No saben honrar a Dios. Ellos piensan que el venir a la iglesia es algo aburrido, algo que no tiene sentido ni valor para ellos. He oído muchachos que dicen: la iglesia no es para mí, y cuando se mueren el cielo sí es para ellos. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso? La gente dice: ay, se murió, ya Diosito lo tiene en su reino, allá está con Él. Él lo necesitaba ya. Mentira, Dios no necesita gente que no le honra aquí en la tierra. Vamos a la Biblia, iglesia. Por eso a veces la gente tiene una mentalidad muy ligeramente que Dios es bueno. Dios es bueno. A mí no me cabe la menor duda que Dios es bueno. Pero bueno con aquellos que hacen lo que Él les manda. Porque la Biblia dice que también Él es un Dios que es un fuego consumidor. Dice la palabra de Dios que aquel que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Sabe usted que el peor enemigo que usted debe tener es Dios? No es el diablo está vencido. ¿Por qué? ¿Por qué Dios, pastor? Porque si tú te vas en contra de Él, prepárate.
Tus días van a ser terribles en la tierra. Yo prefiero estar del lado de Dios que del lado suyo. Porque si yo estoy del lado de Dios, hermano, Él me tiene en el hueco de su mano. ¿Sabe algo? Yo quiero que escuche esto, iglesia. ¿Sabe por qué hoy en día hay casas con muchos problemas? Porque no enseñaron principios morales que tengan gran valor para ellos y para nosotros. ¿Sabe que como padres, para nuestra sociedad hoy en día, para que esa sociedad se enfrente a los problemas que viven hoy en día, tenemos que dar lugar a los principios morales? Que nuestros hijos sean victoriosos en lugar de ser víctimas de las situaciones de este mundo. Yo no quiero que mis hijas sean víctimas de las circunstancias. Yo platicaba con mi esposa, yo le dije: Señor, tu palabra dice que mi descendencia será bendita. Y yo tengo 2 hijas y tengo un nieto que viene, y esos tienen que ser benditos. Tienen que ser benditos. Tu palabra lo dice. Y yo creo que cada día que mis hijas son bendecidas, ese es mi deber. Usted tiene que reclamar lo suyo. Yo no puedo reclamar por usted. Usted tiene que decirle: papá, acuérdate que yo soy tu hijo y tu palabra dice que mi generación será bendita. Y él va a decir: mientras que tú le instruyas en mi palabra, tu generación será bendita. Mis hermanos, la generación no es bendita solamente con decir es bendita. Hay que enseñarle los principios morales de la palabra de Dios, lo que Dios manda, porque los muchachos necesitan que ser victoriosos en lugar de ser víctimas en este tiempo. Tenemos que enfrentar las situaciones, porque la gente que no tiene conocimiento de resolver esos problemas es porque no tienen a Dios, iglesia. La Biblia tiene respuesta para todos nosotros. El que honra a Dios, dice la palabra de Dios, Él lo va a honrar. Pero honrar, ¿qué, pastor? Es obedecerlo, agradar a Dios en lo que Él os dice. La mejor manera de ser prosperado en este tiempo hoy en día es honrando a Dios. Proverbios capítulo 3. Hace un tiempo atrás yo platiqué con alguien. Yo le dije algo: el pueblo hispano traemos una tendencia de ser muy codos. Y por favor no me digan no todos. Porque todos hemos caído en eso. Sí, señor, todos hemos caído en eso. Caímos en un momento, hermano, donde nosotros no sabíamos honrar a Dios. Capítulo 3 del libro de Proverbios. Y el principio es como, mira, yo no sé usted, iglesia, pero he aprendido al transcurso de los años en la palabra de Dios lo que es honrar a Dios. Yo lucho con esta carne. Esta carne tiene una lucha entre la voluntad de Dios y mi voluntad. Yo sé que tal vez usted no, porque usted es más espiritual que yo, pero yo sí. Yo tengo una lucha todos los días. ¿Ok? Yo les decía el miércoles cuando yo estaba enseñando, le dije: mira, yo voy con el doctor cada 6 meses, cada 1 año, según así. Yo voy y reviso cómo está mi presión sanguínea, cómo está. Entonces, lo primero cuando yo me siento, él me dice: ¿cómo estás, pastor? Le digo: bien. Me dice: ¿estás haciendo ejercicio? Y yo le digo: poquito. Poquito. Y él me dice: tienes que hacer ejercicio. Hermano, ¿sabe lo que es hacer ejercicio? Hacer ejercicio es sudar la gota gorda. Ahora sí. Y hace unos días empecé yo a andar en la bicicleta y me salgo desde mi casa hasta allá, hasta la 104 y el 44, y me regreso. La otra vez hice, ¿qué serían? Como unas 10 millas en 42 minutos. Mi meta es acabarla en 30 minutos. 10 o 12 millas en 30 minutos. Pero ¿sabe lo que usted es andar en bicicleta, hermano? Todo te funciona, tienes que hacer el esfuerzo todo. Y ahí voy, hermano, y ahí voy. Y cuando me voy a subir a la bicicleta, no quiero ni subirme, hermanos. ¿Ok? Yo creo que la bicicleta le dice: ándale, súbete. Y yo le digo: no. Entonces empiezo, hermano. Cuando acabo, me enseña las calorías que perdí, la que quemé, las millas que corrí, el tiempo que me llevé. Yo empiezo a correr y yo le digo: Señor, qué terrible es esto. Y le voy a decir algo, de veras, cuando nosotros estamos comiendo no pensamos en lo que tenemos, calorías que tenemos que quemar.
O sea, nosotros nos agarramos, bendito sea Dios y Padre de todo, nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. Entonces, cuando nosotros tenemos que quemar esas calorías, bendito sea Dios que nos da la vida y la salud. ¿Sí o no? Nomás me pasa a mí. Cuando usted empieza a correr no tiene ganas de correr, pero el doctor me dice, tienes que hacer ejercicio. Yo le digo, ok. ¿Sabe una de las cosas? Cuando usted empieza la vida en el Señor, el primer enemigo suyo no soy yo, es usted. Porque todo lo que la palabra dice, te habla a ti. Antes de que usted le unte esta palabra a esta persona, le digo, mira, haz lo que la palabra de Dios dice, úntesela primero usted. Úntesela usted primero. Capítulo 3 del libro de Proverbios. Mira lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 3. Dice la palabra de Dios. El versículo, ¿dónde estoy? Versículo 5. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Dile, me habla a mí. Hágase así, dile, me habla a mí. Y usted que no se hizo, dice, ahí, ¿por qué no te haces? Dígame, me habla a mí. Si vos tenés que hablarle. Armando, hazte también tú así. Me habla a mí. No, si para hablarse a usted uno es difícil. Entonces le voy a decir, oye Juan, oye, a todos le podemos decir así. Pero cuando nos tocamos para acá, dice la palabra de Dios, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Cómo va Jehová a ayudarnos a enderezar las veredas? Reconociéndolo en todo lo que emprendamos. ¿Sí o no? Ahora, nota lo que dice la palabra de Dios. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Otra vez. Teme a Jehová y apártate del mal. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Allí estamos tocados, hermano. Pero ahora nos toca al otro lado. Versículo 9. Honra a Jehová con tus bienes. Diga, ouch. ¿Quieres saber algo, hermano? Yo les contaba la otra vez la historia de esta mamá que llevó a su niña a la escuela dominical. Y cuando ella llegó, le dio $1 y le dio una peseta. Le dijo, mija, esto es para la ofrenda y lo que quede, pues agárralo para ti. ¿Ok? La niña se va a la escuela dominical y levanta la ofrenda, y cuando viene la mamá, con la mamá le dice a la mamá, ya, nos vamos. Dice, sí. Mi hija, ¿cómo te fue? Bien. ¿Diste ofrenda? Dijo, sí. Dijo, ¿cuánto diste? Dijo, di la peseta. Dijo, ¿por qué diste la peseta? Ella le dijo, porque dijo el maestro, Dios ama y bendice al dador alegre. Dijo, y como sabía que yo iba a estar triste a dar el $1, mejor di la peseta. Es una verdad que Dios ama y bendice al dador alegre. Pero hay mucha gente como esta niña que en lugar de dar lo que Dios puso en su corazón, pues usted sabe que se va a ir triste ahorita, mejor vamos a dar esto. Y la Biblia dice que el honrar a Dios es con... ¿Qué dice ahí? Diga conmigo, con mis bienes. Nosotros, el pueblo hispano, tenemos un pequeño problema destructivo en nuestras vidas. Y digo destructivo porque a mí no me enseñaron, yo no nacido aprendiendo a dar. ¿Saben que desde que vino el pastor Ramiro dijo algo bien tremendo y yo lo puse en práctica? Dijo, el diezmo es honrar a Dios. La ofrenda es la semilla que tú siembras. Entonces yo cada vez que me pagan aparto una semilla y parto mis diezmos. Y cada vez que yo doy diezmos y ofrendas, doy una semilla, porque la semilla es la que produce. El diezmo solamente hacemos lo que Él manda. Y el Señor va a abrir a su tiempo la bendición para nosotros. Nosotros pensamos que con nosotros honrar a Dios con nuestros diezmos, nosotros le estamos diciendo, ya papá, ya cumplí. No. Sabía que se iban a quedar serios. No. Dice la palabra de Dios, honra a Jehová con tus bienes. Hay gente que quiere bendición y no siembra. Da los diezmos, pero no siembra. Y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Ahora, ¿sabe lo que será lleno? Es las finanzas que nosotros tenemos adelante. A veces la gente, mira hermano, hay dos maneras de ser bendecidos. Vamos a poner la tercera, de una vez se la voy a poner.
La manera de usted poder ser enriquecido es cuando tú estudias y te preparas y te metes al negocio sin contar con Dios. Dios te da una sabiduría y empiezas a hacer dinero y alcanzas. Por ejemplo, si usted es una persona preparada y es profesional, usted va a ganar dinero, pero también tiene que mirar esto. Cuando usted gana dinero, así como gana, todo sube para arriba. Usted ya tiene que mandar la ropa a la cleaners, ya no se conforma que su esposa se la lave, tiene que mandarla a la cleaners. ¿Sí o no? Entonces ya otro bill que no teníamos. Ok, entonces empieza. La otra es ganar las cosas malamente, haciendo chapuzas, vendiendo cosas y tracaleando. Usted se hace rico robando a otra gente. Ok, yo sé que aquí no hay de esos. La que me gusta más es lo que dice la palabra de Dios. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza en ella. O sea que hay una bendición. Ay, a mí me encanta. Vamos al libro de Génesis, quiero entrar ahí poquito. No tenía esto, pero ahí le voy, ¿ok? Génesis, vaya conmigo a Génesis. ¿Se acuerdan ustedes cuando Abraham fue y sacó a su sobrino Elot de lo que le había, ¿cómo se llama? De donde estaba allá preso. A ver, vamos a ver. De Sodoma y Gomorra, correcto. Entonces, dice la palabra de Dios, me gusta. Déjeme ver dónde estoy. Aquí estoy. ¿Dónde está Abraham hablando con el sacerdote que le lleva lo que él había ganado? Vamos a ver dónde estoy. Ayúdeme ahí donde estoy. Y algo tremendo que me gusta es esto. Aquí está. Dice la palabra de Dios. Vamos ahí, el capítulo 14 del libro de Génesis. Fíjate esto. 14 del libro de Génesis. Fíjate esto. Abraham era un hombre que creía en Dios. Y Abraham no tomó ventaja de nada de lo que le llegaba. Las oportunidades que le llevaban no las tomaba así. Él esperaba que Dios dijera. Dice el capítulo 14, el versículo 17. Cuando volvía de derrota de Kedorlaomer y los reyes de con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham de Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Escuche. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que desde un hilo hasta de una correa del calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Para que no diga. O sea que el hombre tiende a decir: él tiene lo que tiene porque yo le ayudé. Cuando Dios te bendice, el único que recibe la gloria es Dios. Eso es algo que usted tiene que aprender. Yo esperé en Jehová y Él no se olvidó de mí. Hay gente que ha esperado el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es mejor que mi tiempo. El tiempo de Dios es mejor que tu tiempo. El tiempo de Dios es mejor que el tiempo del gobierno. El tiempo de Dios llega y llegará en el momento oportuno. A veces se nos parece ser que ya tenemos la soga en el cuello y solamente Dios quiere que te diga: levanta tu mirada y di: de arriba viene mi socorro. Dice la palabra de Dios, Proverbio, vamos a Proverbio. Y dice la palabra de Dios: y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosen de mosto. No menosprecies, hijo, el castigo de Jehová, ni te fatigues de la corrección, porque Jehová, al que ama, castiga como el padre al hijo a quien quiere. ¿Sabe que la casa de alguien que está fundada sobre la roca sabe honrar a Dios, que tiene principios? De lo que él ha creído, del Dios quien él cree, y sabe que él nunca falla. ¿A cuánto les ha fallado Dios? A nadie. Tengamos esto en mente. Los principios nos permiten convertirnos en ejemplo para otros, de manera que también podamos cambiar la vida de otros con los principios que tenemos. ¿Sí me entendió? Los principios que nosotros establecemos en nuestra vida son de ayuda y de ejemplo para otros.
Le van a decir, ¿cómo le haces? Honro a Dios. Usted nunca le dé vergüenza decir, yo honro a Dios con mis bienes. La gente le va a decir, es para el pastor. Envidiosos. No entienden la palabra. ¿Quién cree que paga todo lo que hay aquí? Yo no tengo para pagarlo. Ni usted lo tiene. Entonces, cuando el diablo se quiere meter, dice, mira al pastor. ¿Y qué tiene? Pues mira a Dios. Él tiene más para ti también. Por eso a veces la gente pierde la bendición. Mis hermanos, los principios no cambian. Por eso se establecen principios. Yo le puse un mapa cuando empezó y ahora le pone un principio donde está usted, se ha sentado con sus hijos a enseñarle la palabra, decirle, hijo, el día que pongas esta palabra en obra, como Dios le dijo a Josué, todo te saldrá bien y te va a ir bien en la vida. ¿Por qué no lo ponemos? Porque a veces nosotros no lo creemos. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tenemos principios podemos cambiar nuestro nivel de vida personal. Nosotros podemos cambiar. Miremos un ejemplo de este hombre que experimentó una cantidad de cambios repentinos, pero no cambió sus principios que él tenía en su vida. Lo que el hombre tenía en su vida le había tomado una vida de trabajo. Había honrado a Dios y temiendo a Dios, pero cuando en cuestión de tiempo corto todo se desvaneció de su vida. Así. ¿Qué hubiera hecho usted si hubiera tenido estos principios en su vida? Mira, hermano, no todo lo que la vida a veces nos trae nos va a parecer bueno. Hay momentos tristes. Hay momentos de escasez que a veces no tenemos. Y no le diga, Señor, y yo te pago los diezmos, porque es lo peor que usted puede hacer. Eso es lo peor que usted puede hacer. Usted nunca reclame a Dios lo que hace por Él, porque Él nunca te ha reclamado a ti lo que Él ha hecho por ti. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver esto. Muchos hoy en día, si le hubiera pasado lo que le pasó a este hombre, tal vez se hubiera salido de la iglesia. Tal vez se hubiera salido de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque le había dicho, ¿dónde está Dios pues? Hay gente que dice, yo voy a probar a Dios. ¿Por qué pruebas a Dios? Dios no es hombre para que tú pruebes a Él. Tú me puedes probar a mí, ponerme en prueba a mí. Tú puedes probar a aquel allá y a todo, pero a Dios no se prueba. Aunque Él dijo, probarme luego. Y es la única parte donde dice la palabra de Dios, probarme luego, dice la palabra de Dios, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición que sobreabunde. ¿Saben lo que está diciendo? Que cuando nosotros traigamos los diezmos al alfolí de la iglesia, dice la palabra de Dios que Él nos bendecirá, hará que nuestras vidas vayan mejor. ¿Quién era este hombre? La Biblia describe que era un hombre llamado Job. Capítulo 1 del libro de Job. ¿Qué hubiera hecho usted si le hubiera pasado esto, lo que le pasó a Job? Hermano, tal vez nosotros hubiéramos sido pegado el grito en el cielo, tal vez. Sí, Señor, hubiéramos pegado el grito en el cielo. Dios, ¿por qué hiciste eso? Mira, te sirvo, me levanto en la mañana y mira esto. Nunca se ponga tú por tú con Dios. Job capítulo 1 versículo 20 dice la palabra de Dios esto: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios de propósito alguno. Lea la Biblia. A Job le fue robado todo lo que tenía. En cuestión de momentos se le acabó todo. Hijos, lo único que le quedó fue la santa mujer que tenía. Que por cierto, después no sé qué pasó con ella. Pero dice la palabra de Dios que le dijo a ella: maldice a tu Dios y muérete. Con esos, ¿para qué queremos más enemigos? Oye, tremendo. Imagínate todo lo que le era. Mira, a veces nosotros, y lea la Biblia dice que Job era un hombre justo delante de Dios. Era íntegro. La palabra íntegro quiere decir que él hacía todo lo mejor que podía para poder completar, agradarle a Dios en todo lo que él hacía. Él le ofrecía holocaustos, él le ofrecía ofrenda, él hacía todo lo que él conocía acerca de Dios. Pero llega el momento donde Dios permite algo. Un día les voy a enseñar sobre la voluntad permitida de Dios y la voluntad perfecta de Dios. Usted tiene que entender esto.
Hay una voluntad permitida de Dios, que Dios permite que las cosas pasen, porque Dios de lo malo hace algo bueno. Permite que el enemigo venga y nos ataque y le dice: ay, pero ¿por qué esto? Mira, calla boca y sométete a Dios. Y haz lo que Job. Llegará un momento en despojarte de lo mejor y volver otra vez a lo que habíamos antes y vestirnos tal vez de la segunda. Pero Dios se ha glorificado, porque si Dios me lleva a ese nivel, Él me levantará otra vez. Jehová dijo: Él me levantará de este muladar. Un día llegará donde Dios levanta al pobre del muladar. Dios no se olvida, iglesia. Ay, Señor. Me imagino que ir de Prada a nada es muy difícil. Me imagino. Imagínate que tengas el dinero y vas y compras lo más caro acá y acá y acá y acá. Y de repente ¡shum!, se va todo. Se acabó. Ahora sí, ¿a dónde? Pues donde empecé. ¿Dónde empecé? Pues en la Will. ¿Cómo se llama? La Good Will. En la buena voluntad. En la buena voluntad. No, hay buena ropa ahí. Sí, claro. Imagínate, iglesia. A veces nosotros siempre queremos que Dios nos trate con pipa y guante, como dice mi mamá. Y nos traiga todo en charola de plata. Mi hijo, eres mi hijo. Tienes una mala idea, hermano. Porque cuando nosotros ponemos principios en nuestra vida, hermano, venga lo que venga, Dios cumple lo que promete. Él no es hombre para que mienta. Él lo dijo, así será. Y hay una voluntad permitida hacia nosotros. Qué gran hombre. Qué seguridad él tenía de Dios. A como vivimos hoy, yo creo que si nos hubiera pasado a alguien aquí en este tiempo, hubiéramos nosotros, hermano, le hubiéramos echado la culpa a todos, menos a nosotros. ¿Cómo la ve? Qué tremendo, iglesia. Este hombre llegó el momento en que se quedó callado. Él estableció los principios de Dios en su vida. Fuera diferente a la situación, le diré, la naturaleza humana está tan impaciente que a menudo comenzamos a hacer cambios repentinos e impulsados por lo que estamos pasando, nada complacido con los resultados. En ocasiones nosotros renegamos de las mismas decisiones que tomamos. Voy a hacer esto y esto y esto, y de ratito no nos sale bien y le decimos: Señor, ¿dónde está? ¿Por qué esto? Porque usted hizo las decisiones basadas en sus emociones y no en lo que Dios manda. Nuestras emociones a veces nos traicionan, iglesia. Usted se levanta con unas ganas de decir: amén, aleluya, gloria a Dios. El otro día viene, quiere correr a todos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestras emociones fueron afectadas. Algo pasó. Tenemos que mirar esto, iglesia. Hay cambios repentinos que nos impulsan porque no estamos nada complacidos con la situación que enfrentamos, con el resultado inmediato. Pero es importante, iglesia, recordar que los buenos resultados se toma tiempo. Y que si uno hace su parte, los resultados vendrán como Dios lo tiene planeado, si sabemos esperar en Dios. Dios tiene su tiempo. Dios tiene su tiempo, iglesia. Hace unos días atrás comí con una persona que me habló y fui a comer con él y estábamos platicando. Y él me decía: pastor, ¿por qué todos los pastores buscan iglesias grandes? Que Dios los ponga en iglesias grandes. Yo lo empecé a oír. Yo le dije: hermano, cuando uno tiene esa, no es bueno, no digo que no es bueno, por favor no malentienda. La Biblia dice, y venga en la noche, le voy a decir que le voy a hablar de aquellos que trastornaban el mundo. Así dice la Biblia en el libro de Hechos. Pero escuche esto. Nosotros queremos, es como usted ahorita, quiere que todo el mundo se venga a sus pies. Y nunca va a pasar eso. ¿Ok? Nosotros vamos a ir al tiempo de Dios. Dios va a añadir a la iglesia a los que han de ser salvos. Nosotros hacemos nuestra parte y Dios hace su parte. La mayor parte que Él haga a mí me tiene contento. Hace unos años atrás yo le decía a Dios y estaba hablando con Él. Y el Señor me dijo: mira, yo le di talentos a cada uno según su capacidad. Y ellos van a producir según su capacidad. Va a llegar el tiempo donde yo te voy a poner donde yo quiero, no donde tú quieres. Yo trabajo para Él, yo no trabajo, Él no trabaja para mí. Yo trabajo para Él. Eso grábeselo.
A veces nosotros venimos a la iglesia, pastor, yo quiero ayudarle, pero yo quiero poner allá, yo quiero hacer acá. No, señor, usted vaya a su trabajo y le dice, patrón, yo quiero mandar hoy. Usted se pone a trabajar. Me lo ponen para afuera, amigo. Para afuera, luego. Sí, hermano, pues no se puede. Él es el patrón, es el que paga, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces yo no puedo venir con Dios y decir, Señor, hoy yo quiero que tú hagas esto y hagas esto y eso. Y así hay mucho creyente que no ha entendido la palabra ni el nivel donde está. Acuérdate, Él es el Señor. Tú eres el siervo. Diga conmigo, Él es el Señor. Diga, yo soy el siervo. El siervo no es mayor que su Señor. Entonces, cuando yo llego a Dios, yo tengo que decirle, Señor, esto es lo que dices, esto hago. ¿Sí o no? Entonces Él se va a encargar de hacer lo que sigue, no esperar a que yo le mande. El pastor John Hagee dice algo bien tremendo. Dijo, mira, cuando Dios escribió la ley, no le dijo hagamos un trato. No, le dijo, este es el trato, háganlo y cúmplelo. Usted no venga a Dios y le diga, Señor, voy a hacerte un trato, ¿ok? Mira, si tú me bendices, yo... No, Señor. Y hay mucha gente que no entiende que eso es lo que hace. Señor, yo te voy a hacer un trato, ¿ok? Mira, si tú me bendices y haces esto, acuérdate, Él es el que manda. Tú no eres el que lo mandas. No, Señor. Por eso, como no tiene principios en lo que ha creído, usted quiere mover todo a como le gusta. Tú te me sientas, tú te me callas y tú te me vas. Así de fácil. Así de fácil. Y así no trabaja. Sí, así somos. Tú te me sientas, tú te me callas y tú te me vas. No. La Biblia dice, Él es Señor de señores. Él es el Dios de toda creación. Él manda y las cosas se hacen. Cuando usted tiene el principio establecido, se va a dar cuenta de que Dios es tu Señor. Es importante recordar que los buenos resultados se toman tiempo. Y que si uno hace su parte, los resultados vendrán como Dios los tiene planeado, si sabemos esperar. Escuche esto. En Isaías capítulo 30, versículo 21, dice esto. Ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá, este es el camino. Síguelo. Como Dios es bueno. A veces quiere irse para acá, o se quiere ir para acá. Y dice la palabra de Dios. Ponle ahí por favor. Dice la palabra de Isaías capítulo 30 versículo 21. Si lo tienes en la nueva versión es mejor. Pero mira lo que dice. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que te digan, este es el camino, anda por él y no echéis a la mano a la derecha y ni tampoco tropezarás a la mano izquierda. ¿Sabía usted que ese versículo es vigente hoy en día? Porque hay una dulce voz llamada del Espíritu Santo que te dice, no te vayas por ahí, no te vayas por acá. Hace unos días me perdí en Fort Worth. Porque al entrar a Fort Worth está toda en construcción. Entonces tiene las salidas así. Y una de esas salidas me salí y me perdí. Ay, Señor mío. Era pura construcción, hermano, ahí. Yo decía, Señor, dame paciencia, no me voy a desesperar. No me desespero. Y no me desespero. Yo no sé si ustedes se han perdido alguna vez en una ciudad grande. Y me perdí un rato. Entonces, obviamente uno saca su teléfono luego y empieza a ir a navigation o a la, ¿cómo se llama? Al GPS. Entonces cuando yo empecé a trabajar, GPS, I'm sorry. Es que estoy mirando acá el GPS. Entonces empezó ahí. Y si usted no sabe, le habla. En 2-3 millas, tú vas a decir, y no salía. Entonces yo desesperado dije, no. Pero no me enojo. Yo me hablaba a mí solo porque yo no sé, hermano, cuando uno se pierde, me había pasado algo, hermano. Una llanta de mi carro se ponchó en el camino y tuve que regresar a la agencia que se la pusieran. Se quedó mi carro ahí, me dieron otro carro y me vine en ese carro para acá. Entonces andaba un carro desconocido, no era mi carro, y desconocido, y todo el camino desconocido, perdido, hermano. Y ahí estoy yo, no me enojo. ¿Y qué cree? No me enojé.
Salí, pum, salí. No supe ni cómo me regresé, me salí, de repente salí otra vez y agarré. Yo nomás sabía, agarra el freeway que yo conozco y vuelvo otra vez a agarrar para el norte. Cuando usted se pierde y venga para el norte, nomás busque el norte. Y salí, y me vine, yo venía como que, qué bueno, ¿verdad? Que no me enojé. Enojado, nosotros perdemos energía, perdemos tiempo y a veces hasta nos molestamos con la gente. ¡Quítese! ¡Hágase un lado! ¿Sí o no? ¿Sí? Y fíjate, cuando tú te pierdes en tu vida es porque has dejado tus planos. Y cuando tú te pierdes, a veces estás diciendo, Señor, ¿y por qué a mí me pasa esto? ¿Y por qué a mí? Porque tú no haces como Él te ha ordenado. Dice la palabra de Dios, te irás a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha. Pero a tus espaldas oirás una voz que te dirá. ¿Qué te dirá? Diga conmigo, este es el camino. ¿Qué dice más? Anda por él. Híjole, hermano, ¿cómo? La Biblia dice que Jesús dijo, es necesario que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, Él os guiará a toda verdad. Entonces, hermano, cuando el Espíritu Santo te dice, estás mal, estás mal. Hay una voz, hay una linda voz del Espíritu Santo que te dice, estás mal. Qué necia la gente cuando no entiende que está mal. De veras, y que el Espíritu Santo te lo está diciendo. Te diré algo, que cuando usted como yo queremos desviarnos por las circunstancias o las situaciones que estamos pasando, si usted y yo tenemos a Dios bien fundado en nuestra vida, siempre habrá una voz dulce que es la voz del Espíritu Santo, que nos dirá por dónde ir. Hay que esperar en Dios. Imagínese Job, cuánto tiempo tuvo que esperar y pasar el dolor que había sufrido. Por favor, lea el libro de Job. Y pasaban los días y pasaba la semana, y hermano, a la situación de Job empeoraba, no mejoraba, porque después de que le pasa eso, empezó una cosa que le empezaba a dar tanta comezón en su cuerpo. Después estaba lleno de llagas. La situación no se le ponía mejor, iglesia. Nosotros queremos que de la noche a la mañana Dios cambie nuestra situación. No, hay algo que tenemos que aprender, porque no has hecho caso por mucho tiempo. Sí, Señor. Hay algo que usted tiene que aprender. Yo tengo que aprender. ¿Cuándo? Cuando Dios diga. Llegó el momento que le dijo a la esposa de Job, maldice a tu Dios y muérete. ¿Qué si hubiera pasado con usted eso? Hablemos de lo que sigue. Algo que me deja a mí impresionado en lo personal es cómo ese hombre esperó en Dios. Y a ver su situación tan dolorosa, y sin nada aún había una esperanza y una seguridad de que él iba a ver la gloria de Dios, y esperaba que él lo levantara del polvo donde él se encontraba. Job tenía una esperanza. Job tenía su fe en Dios. Él dijo, yo sé que de este polvo me levantará Jehová. ¡Qué seguridad! ¡Qué seguridad, iglesia! Mientras que tengas vida, la mano de Dios te va a levantar. Yo no sé cuál sea su situación, pero Dios un día te va a tender la mano. Ha llegado la hora de restaurarte. Híjole, qué tremendo. De la noche a la mañana, dice la palabra de Dios, que la vida de Job empieza a cambiar. Oye, la piel se le volvió la piel como de un niño bien. Oh, qué tremendo. Y se le devolvió quién sabe qué tantas veces más de lo que tenía. Cuando hay alguien que honra a Dios, Dios le va a honrar. Y de la manera que Él lo hace. Él abre las ventanas de los cielos. Yo quiero que tenga esto en mente, iglesia. ¿Cómo vive usted su vida? ¿La vive basada en sus fundamentos de principios sólidos o basada en sus sentimientos humanos que no los pueda hacer, lo hace desatinarse? Qué triste, hermano, de veras, ver creyentes que anden en sentimientos. Es triste y doloroso, porque tus sentimientos mañana te van a traicionar. Y has hecho decisiones que no deberías de nunca haber hecho. Así es. Los sentimientos, hermanos, siempre tarde que temprano nos van a traicionar. Ahora, dígame algo antes de terminar. Le diré algo, esto es muy importante y téngalo en mente. Si usted vive de acuerdo a principios basados en lo que fue instruido, de lo que Dios manda,
usted va de camino a convertirse en alguien que va a marcar la diferencia en la sociedad. Usted lo va a marcar. No va hacia decisiones emocionales personales, porque lo va a llevar a una decisión que un día le va a pesar haberle hecho. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y un hombre y una mujer basada en principios en Dios nunca va a fallar su fe, y su esperanza en Dios va a estar edificando su casa basado en lo que Dios manda. Mire lo que dice el libro de 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 8, y termino en esta mañana. Grábese eso. Yo no voy a basar mis decisiones en lo que yo siento. No, Señor. Bastante tiempo lo hice antes. Ahora en Dios lo tengo que tener cuidado en hacerlo. Base sus principios. Mire, acuérdese de esto, iglesia. Sus hijos es el reflejo de lo que usted es, de lo que usted cree. Sí, así es. 1 Timoteo capítulo 5 versículo 8. Note lo que dice la palabra de Dios. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Esto le habla a los creyentes que tenemos a Cristo. Dice la palabra de Pablo, le habla a Timoteo y le dice: pero si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado su fe y es peor. En algunas versiones dice: es peor que un impío, es peor que un pecador, es peor que un incrédulo. Fíjate nomás, si usted no está proveyendo esos principios en su casa, empiece hoy. Sus hijos necesitan dirección de Dios. Sus hijos, ¿cuántos quieren que sus hijos sean bendecidos? Tal vez usted no tiene hijos ahorita, pero va a tener. ¿Ok? Va a tener. Ahora escuche. Imagínate que tus hijos marquen la diferencia en la ciudad que está. Híjole, qué tremendo, hermano. Qué tremendo. A mí me da tristeza a veces cuando yo oigo a padres que le dicen: yo no quisiera que mi hijo fuera un pastor. Usted no sabe lo que le está diciendo. Le está marcando una manera en que ellos nunca van a poder hacer algo efectivo. El ser pastor y predicar la palabra de Dios es algo honroso. De veras. Es algo tremendo, iglesia, porque tú predicas la palabra de Dios a un mundo necesitado. Yo quiero que incline su cabeza en esta mañana. Y quiero que ponga atención a lo que le voy a decir antes de que usted salga de este lugar. Medite en su vida. ¿Cómo está con Dios? ¿Qué puede hacer usted para que Dios le ayude? Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, yo te pido por cada persona que está aquí en esta iglesia. Señor, que tú le ayudes a tomar buenas decisiones en su vida personal. Señor, que cada uno de ellos enseñen a sus niños, a sus hijos, a su generación que viene después de ellos, los principios morales de quién es Dios en sus vidas. Pongámonos de pie, iglesia. Yo quiero... Gracias por sintonizar Fe Agrada a Dios en vivo. Te invitamos a que te comuniques con nosotros a los números de teléfono que aparecen en pantalla, o envíenos un correo electrónico a fad@fadokc.org. No te pierdas nuestra programación en vivo todos los domingos a las 11 de la mañana y 6 de la tarde, hora del centro. Que Dios te bendiga y recuerda que una palabra de Dios puede cambiar tu vida.